Les damos la bienvenida al ciclo del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas. Estamos en la primera sesión del 2024 y tenemos con nosotros a Emanuel Oliverio. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Inés? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bien. Emanuel ha obtenido por concurso uno de los proyectos y ha desarrollado completo uno de los proyectos del CICE, en este caso relacionado con construcción social y cultural del género en las ciencias económicas. Desarrolló todo el proyecto, ha habido una publicación que está en Edicon a disposición de toda la matrícula también, así que un poco hoy nos vas a comentar en esta apertura 2024 lo que vos desarrollaste, algunas conclusiones. Exacto. Bueno, muchas gracias, Inés, por la invitación y muchas gracias también por el espacio en aquel momento con la convocatoria. El proyecto fue titulado Construcción Social y Cultural del Género en las Ciencias Económicas, tratando de, con el objetivo de abordar una temática que muchas veces no está tan desarrollada en las ciencias económicas, si bien en los últimos años se fue abordando un poco más por cuestiones también de agenda pública y de importancia que se está dando más al tema. Y también con puntualmente el objetivo de abordar de qué manera se observa desde las ciencias económicas una temática que tal vez en otras áreas o en otras disciplinas tenga mayor desarrollo, ¿sí? Entonces la idea de hoy es poder exponer cuál fue el desarrollo de este proyecto, cuáles fueron las bases conceptuales y teóricas y prácticas que se aplicaron y cómo se puede contribuir de esta temática a el área de las ciencias económicas y específicamente también al área del consejo, ¿sí? Que era uno de los objetivos, como vamos a ver en el proyecto, ¿no? O sea, que pueda tener una transferencia directa a los matriculados dentro del consejo. Entonces, en ese sentido, como para ordenarnos, vamos a estar desarrollando lo que fueron los resultados de este proyecto, ¿sí? Y el orden que vamos a seguir es primero observar cuál fue el marco teórico, ¿no? En el cual me basé para abordar esta temática, cuáles fueron los aspectos metodológicos aplicados específicamente en cuáles son los objetivos y la herramienta utilizada, que en este caso fue una encuesta, también va un poco en línea a mi tesis doctoral, digamos, con algunas cuestiones tanto metodológicas como teóricas, y cómo se determinó la muestra y el trabajo para realizar el trabajo de campo, luego cómo se caracteriza y cómo fue aplicada también, ¿no? esta herramienta para obtener los resultados que vamos a ver en la presentación de hoy y abrir el panorama para las propuestas, digamos, que vamos a tener por lo menos dos estrategias, vamos a decir, y dos herramientas que se puedan aplicar y que se puedan configurar como transferencia hacia el ámbito de las ciencias económicas. Comenzamos entonces con específicamente lo que tiene que ver con el marco teórico. Por un lado, la idea de esta construcción social, esta construcción cultural, histórica del género, y por otro lado, abordar un poco esta perspectiva en particular, ¿sí? En ese sentido tenemos, o por lo menos para este trabajo y lo que vengo analizando del género en general, es tomar al género como una variable dentro del concepto más amplio y multidimensional que es la sexualidad, ¿no? Entonces, de la sexualidad, el género es una variable, ¿sí? Y dentro del género como variable podemos ver diferentes dimensiones, ¿sí? O sea, diferentes puntos para desarrollar ese género, ¿no? En este caso lo que tomamos fue la diversidad de género, la identidad, la expresión, la igualdad y la equidad, ¿sí? Y también vamos a ver cuestión de paridad de género, ¿sí? O sea, cómo se va construyendo el género, no como una cuestión binaria, ¿sí? O como un pensamiento lineal, sino más bien desde la complejidad que implica el género, ¿sí? Por eso tomamos varios estudios y aparte no hablamos solamente de género, sino que hablamos de géneros en particular, ¿no? Quiero decir en plural, ¿no? O sea, como una construcción, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando solamente de un aspecto que es históricamente por ahí se observaba, como por ejemplo cuestiones fisiológicas, cuestiones biológicas, cuestiones de asignación al nacer, sino que vemos toda esta otra cuestión, esta dimensión, ¿no? Entonces lo que queríamos buscar era
bueno, cómo eso se observa en el ámbito de las ciencias económicas, ¿sí? En ese sentido, para construir esta multidimensionalidad del género, tomamos varias perspectivas, ¿sí? Por un lado, tener en cuenta que hay una fuerte influencia, lógicamente, desde el feminismo, y en realidad no vamos a hablar del feminismo, sino de los feminismos, como diferentes ramas de conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, Rita Segato es una autora que siempre menciona que hay diferentes áreas y diferentes perspectivas e incluso diferentes miradas, ¿no? Y no estamos hablando de una mirada genérica, ¿sí? Sino de varias miradas, ¿no? Entonces está bueno no perder de vista eso, ¿sí? O sea, muchas veces se compromete, digamos, con algún tipo de perspectiva, orientación, y bueno, no es la idea de este proyecto. Este proyecto fue más bien de ampliar y de poder orientar hacia la diversidad de géneros y hacia una idea de igualdad, de inclusión, ¿no? O sea, veníamos por ese lado, y sobre todo, como vamos a ver, más bien de conocer qué es lo que se sabe dentro de las ciencias económicas con respecto a este tema, ¿sí? Específicamente en las ciencias económicas se relaciona con el ámbito del trabajo, con el ámbito de la economía, muchas cuestiones, muchas tareas invisibilizadas a lo largo del tiempo. Y últimamente, por ahí también en otros estudios, en otras cuestiones que vengo viendo, siempre hay una mayor disparidad o mayor problemática, el tema del trabajo, o de conciliar en realidad la vida personal con la vida laboral. Siempre hay como una parte de la población que está más complicada, que suele ser en general la mujer, y ni hablar de otras disidencias, digamos, ¿no? Entonces, verlos desde ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lidia Heller es influyente, digamos, ¿no? Una personalidad muy influyente en este sentido, y de hecho es en temática de género y específicamente en el ámbito de la administración, es una de las únicas, digamos, ¿no? O sea, que viene trabajando, desarrollando hace mucho tiempo, fue de las primeras, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Y por otro lado, vincular también la concepción de género con las asimetrías del poder, ¿no? O sea, cómo esta cuestión, específicamente por la condición de género, termina generando desigualdades a nivel social y lo que nos interesa a nivel organizacional, ¿no? Y como vamos a ver más adelante también, de qué manera sería conveniente poder adecuar ciertos espacios para que esa disparidad no se vea reflejada en la misma estructura de la organización, ¿sí? Entonces, eso es un poco como para tener el panorama de lo que vemos y cuál es la idea de construcción de género que vemos en este proyecto, ¿no? En este trabajo, ¿sí? Es que, Manuel, es muy interesante que vos, como profesional en ciencias económicas, licenciado en administración, matriculado de este consejo, también abrir las posibilidades en lo que tiene que ver con un trabajo interdisciplinario, esto desde el consejo, que también se puede hacer en interacción con la academia, y que se puede desarrollar interdisciplinariamente como una apertura, ¿no? Que dentro de las profesiones en ciencias económicas también hay muchas cuestiones, de hecho, desde lo que se ocupa el CICE, de promover como esos umbrales o esas investigaciones para que luego puedan aplicarse al ejercicio profesional. Así que me parecía interesante destacar esto, ¿no? Que tu profesión es de origen es licenciado en Ciencias Económicas, más allá de que recientemente obtuviste tu título doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, sí. Sí, por eso el proyecto estaba orientado, digamos, a las ciencias económicas en general. Mi orientación va más hacia la administración, pero la idea era como tratar de incluir todo. Y un poco un aporte también tiene que ver con eso, ¿no? Con quitar el velo, ¿no? A ciertos temas, y por eso el agradecimiento también del principio, que dentro del centro de investigación se nota que va en esa vía, ¿no? Entonces está bueno estos espacios, ¿no? Así que bueno, como para cerrar con el marco teórico, entonces perspectivas como la de Judith Butler, Paul Preciado, que hablan de esta idea de la performatividad del género, ¿sí? No como algo dado, sino más bien como algo generado por la misma sociedad y los principios culturales, etcétera, ¿no? Entonces va más por ese lado para poder aplicarse en este trabajo, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver con la metodología, específicamente, bueno, el objetivo es explorar cuál es el grado de conocimiento sobre la construcción del género, ¿sí?
desde una idea social, cultural, etcétera, como decíamos, en profesionales del área de ciencias económicas, ¿sí? O sea, el estudio es un estudio exploratorio y busca, bueno, ver qué qué sabemos los y las profesionales en ciencias económicas respecto de esta temática, ¿sí? Porque se habla mucho tal vez y la idea es aplicar un método y ver en concreto qué es lo que se sabe, ¿no? Para poder alcanzar ese objetivo, la idea fue indagar en cuáles son los conceptos, ¿no? A través del marco teórico, el concepto de género y sus dimensiones, diseñar un procedimiento capaz de generar indicadores, ¿sí? La idea fue en un momento puntual, pero como vamos a ver, es objetivo también aplicar otras herramientas, o sea que esto se puede hacer de manera periódica, ¿sí? Para facilitar un seguimiento, ¿no? De ese fenómeno, qué se sabe, qué no se sabe, qué se puede hacer, ¿no? O sea, para que sea pragmático, ¿no? Que se pueda aplicar. Y por último, crear instancias de capacitación, que como vamos a ver es un punto fuerte del proyecto, porque la idea es, primero, bueno, qué se conoce, qué capacitaciones hay y cuáles no, y ver qué se puede ofrecer, ¿no? O sea, qué capacitación, qué formación al respecto se puede dar, ¿sí? En ese sentido, entonces, tenemos la herramienta específica, que fue en este caso una encuesta, ¿sí? Cuyas características de la investigación, es una investigación, como decía antes, ¿no? Fue en un momento determinado, no se manipularon variables, con lo cual no es experimental, es transversal porque se da en un momento determinado. Se realizó a través de una encuesta que fue autoadministrada, ¿sí? Un cuestionario semiestructurado, o sea, bastante cerrado, pero con algunas preguntas como para abrir, ¿no? Como para ver qué se podía obtener de ahí. La unidad de análisis fueron profesionales de ciencias económicas, ¿sí? Y específicamente la población tenía que ver con los y las matriculados del consejo, ¿sí? Por lo tanto, la idea era apuntar, digamos, hacia las personas matriculadas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y observar qué se sabía del género, ¿no? O sea, qué podemos construir a partir de eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para operacionalizar las variables, esto un poco mencionado ya, la variable de géneros y cuáles fueron sus dimensiones, ¿no? Se tomaron 4 dimensiones: la diversidad, la igualdad, la equidad y la paridad de género, ¿sí? De las cuales tienen cada una sus indicadores, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de la encuesta, ¿sí? Lo interesante es ver, bueno, qué pudimos observar, qué pudimos relevar, ¿no? A partir de este trabajo, ¿no? Se hizo, como decíamos, en un momento determinado. Se realizó, digamos, en lo que fue, bueno, el año fines de 2021, ¿sí? Y la idea fue enviarlo, digamos, a personas que estaban matriculadas en el ámbito, y se tuvo un alcance de una confianza, digamos, del 95%, ¿sí? Y un error del 15% como para, en base a la muestra utilizada, ¿no? Relevada. Es muy bueno, Manuel, que comentes la metodología de investigación, la confiabilidad, ¿no? También como previa, y no solamente, un poco también tratamos eso en este ciclo de no dar solamente resultados, sino contar todo el proceso, que es lo valioso, ¿no? Sí, es bueno destacar. Es lo valioso previo a los resultados también son valiosos. Claro, sí. Es interesante destacarlo porque muchas veces uno llega a resultados y en los resultados dice, bueno, esto ya lo sabíamos, bueno, pero se ha aplicado un método, se ha relevado los datos, se han analizado y se ha llegado a una conclusión, ¿no? Y creo que muchas veces también es mucho más peligroso cuando tenés los resultados y no se sabe qué hay atrás de esos resultados, ¿no? Totalmente. Y también sesgos, ¿no? O sea, los sesgos que se dan a nivel social, a nivel cultural, con respecto a temáticas tan sensibles como, por ejemplo, el género, ¿no? Entonces, es interesante siempre dar cuenta de ello. Por supuesto que en el trabajo está descrito, y es de dar cuenta de cómo se realizaron para poder validar, ¿no? Para que esos resultados tengan su validez externa, ¿no? Así que en términos metodológicos. Así que bueno, estas fueron las características del trabajo de campo, y en base a esto alcanzamos ciertos resultados, ¿sí? Para empezar, los datos sociodemográficos arrojados de la muestra, esto es como para caracterizar, digamos, la muestra específicamente. Una edad más bien concentrada entre los 40 y los 55 años, y también más jóvenes, ¿sí? Casi
casi empatado ahí, no tanto más grandes, no han respondido, por ahí están gente mayor, pero en principio está concentrado en esa vía. En cuanto a las dimensiones, tuvimos bastante parejo, digamos, ¿no? Entre un 55% de mujeres, un 44% de hombres, ¿sí? Y, por supuesto, al ser una encuesta sobre género, no se preguntaba solamente su expresión de género o su sexo asignado al nacer, sino que se hacían otras preguntas respecto de la identidad, la expresión, etcétera, ¿no? De todas maneras, dio un resultado bastante en línea con lo que se preguntaba, ¿no? Entonces, quienes decían que eran hombres se expresaban como hombres y por lo general venía más por ese lado, digamos, ¿no? O sea, como una expresión cisgénero, o sea, que condice con el género que se observa, ¿no? Entonces, fue bastante lineal, si se quiere, para describir la muestra, ¿sí? Respecto de la orientación sexual también, o sea, hubo más bastante predominancia, digamos, de la heterosexualidad casi por totalidad, casi en su totalidad. Respecto de las profesiones, un 77% contadores o contadoras, 28% de licenciados o licenciadas en administración, y el resto de las profesiones no hubo tanto. Cabe destacar que el porcentaje no es en base 100 porque podían elegir más de una profesión. Hay alguien que puede haberse recibido de contador o de contadora y también de licenciado o licenciada en administración o alguna otra carrera en ciencias económicas, ¿sí? Entonces, estas fueron las proporciones. En relación de dependencia, un 40%, el resto se fue diversificando. Y específicamente, el 60% trabajaba en organizaciones privadas, un 30% en el sector estatal y cabe destacar que algunos también trabajaban en ambos, ¿no? En este caso también podían elegir más de una, ¿sí? Y poco, digamos, en organizaciones tal vez con otras, con fines sociales, digamos, ¿no? Como para describir la muestra, estos son datos que son interesantes a la hora también de saber, de poder identificar las respuestas. En ese sentido preguntamos, acá hay un resumen, por supuesto, los datos más desarrollados están en el trabajo. La publicación, ¿no? Que está disponible en la página web, ahí también lo recordamos, eso sigue disponible en las publicaciones del Consejo, en Edicon, y está el PDF a disposición. Exactamente, lo pueden descargar y ahí está específicamente bien todos los resultados. La idea acá era un panorama general como para poder ver cuáles fueron las conclusiones, ¿sí? En ese sentido, entonces, respecto de la primera dimensión, que es la diversidad de género, se preguntó cuáles eran los géneros más conocidos, digamos, y más de la mitad respondió que más de 2, no mucho más de la mitad, ¿sí? Por lo tanto hubo casi, digamos, la otra parte que respondió 2, pero en principio se conocían más de 2 géneros, con lo cual ya hay una apertura al respecto, ¿no? En ese sentido. Respecto de si se atribuía a cuestiones culturales o biológicas, por lo general fue ambas, ¿sí? O sea, bastante predominante, un 60% casi que decía de ambas. Sí hay un 24% que solamente atribuía a cuestiones biológicas, ¿no? Por ahí no es mucho, pero para tenerlo en cuenta. Una pregunta, y las próximas por ahí que fueron reveladoras, respecto de las leyes, el conocimiento sobre leyes sobre género. Un poquito más de la mitad, 55% respondió que no conocían leyes sobre género, el resto sí. Y respecto de capacitaciones con perspectiva de género o sobre cuestiones de género, esto es un dato, 77,8% dijo que no tenía en su lugar de trabajo, ¿no? La pregunta era en su lugar de trabajo donde ejercen la profesión en ciencias económicas, ¿sí? O sea, conocimiento poco y capacitaciones muy poco, ¿sí? Esa sería un poco la cuestión, ¿no? La primera cuestión que vemos, ¿no? Por lo menos desde la dimensión de diversidad de género. Respecto de otra dimensión, que es la igualdad de género, ¿sí? Que tiene que ver con la igualdad en derechos, oportunidades, responsabilidades, etc. Un 51% respondió que veía en formas similares entre géneros las licencias, el resto no, con lo cual está bastante repartido. Sin embargo, es bastante alto que un 49% vea ciertas desigualdades. En cuanto a los derechos, se ve una tendencia a la igualdad. Y acá hay un dato curioso que, preguntando, más allá que los derechos son iguales, etc., un 66,7%
respondió que ve una predominancia respecto de uno de los géneros, ¿sí? O de algún género en realidad, no de uno, sino de algún género, ¿sí? Y, sin embargo, casi la misma proporción responde que en función a su condición de género no hay una desigualdad respecto de las responsabilidades, o sea, no hay una mayor responsabilidad respecto de su trabajo, ¿sí? En este sentido, cuando indagamos específicamente respecto de cuál era el género que predominaba, había mucho, digamos, de lo que está ahí abajo, digamos, que tenía que ver más con el género masculino, ¿sí? El gráfico lo vamos a ver en la dimensión de paridad de género, por eso lo dejé para ahí. Pero bueno, esto digamos como llamativo, ¿no? Si bien se ven más, no se ven, digamos, mayores responsabilidades, se ve predominancia de un género en algunas de las funciones, por lo menos las funciones de dirección, ¿sí? Pasamos a la siguiente dimensión, que tiene que ver con la equidad de género, ¿sí? En ese caso hemos preguntado respecto de lo que tiene que ver con la violencia de género, con protocolos, con la capacidad que tiene la organización de respuesta frente a estas situaciones. Y en ese sentido lo que pudimos ver que el concepto... Hay un poco para sí, comentar, digo, las organizaciones donde ellos trabajan, lo comentaste, pero sí, para reforzar. O sea, en realidad son, desde el inicio, los encuestados están matriculados en el Consejo, pero lo que contestan no es en relación al Consejo, bien, vale la pena reforzarlo, sino a las organizaciones donde trabajan. Bien aclarado, exactamente. Las preguntas, estaba aclarado en la encuesta, iban orientadas al lugar en el cual desarrollaban su actividad profesional. Exactamente, no el Consejo. Bien, bien, bien. Es buena aclaración por las dudas. Respecto entonces a este tema, por lo menos alguna idea de violencia de género la gente tiene, casi en su totalidad. Respecto de conocer protocolos sobre violencia de género, bastante parejo, digamos, ¿no? Un 40% que sí, un 40% que no. Se puede sumar ese 20% a que no sabe, a que no casi, digamos, ¿no? O sea que es más que no, que sí los haya. También yo he hecho una encuesta general y también los números iban más tendientes a que no. Capacitaciones sobre el tema, solamente, digamos, casi un 40% dijo que sí, por lo tanto hay una fuerte mayoría que no. Si conocían algún caso de violencia de género en el lugar de trabajo, la gran mayoría dijo que no, digamos, sí, pero un 30% dijo que sí. Y lo importante es que a esta pregunta había una repregunta que era si la organización había hecho algo al respecto, y la mayoría dijo que no, digamos, ¿no? De los 30 que conocían, un 70% dijo que no. Que no había respuesta, digamos, por parte de la organización. Y si hay alguna diferencia en base específicamente por cuestiones de género sobre el trato, hay una amplia mayoría que no lo nota, por lo menos, ¿sí? O sea, no lo observa, no lo manifiesta, ¿sí? Bien, y vamos con la última dimensión, que es la de paridad de género, ¿sí? Acá podemos ver en el gráfico lo que mencionaba antes, ¿sí? En cuanto a la proporción, también, ¿no? Como decíamos, un 40% ha dicho que está bastante igualdad, digamos, en cuanto a la proporción de puestos en general, ¿no? En las organizaciones, ¿sí? Otro 40% que dice que hay mayoría de hombres en las organizaciones donde trabajan y un 20% mayoría de mujeres. Cabe destacar que esto, por supuesto, va a tener que ver con el tipo de actividad que realizan en la organización que están tal vez asesorando, relevando o llevando adelante sus actividades, ¿sí? O sea, esto tiene que ver más con la descripción por ahí de la muestra, ¿sí? Y la cuestión a destacar es que si vamos específicamente a los puestos de dirección, hubo, por lo menos dentro de las respuestas, un 53% que hablaba de una mayoría de hombres, ¿sí? Y un 8% que lo ve como con paridad y casi un 40% solo de mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de una predominancia, como vemos en el gráfico, se ve como el género masculino predominante, por lo menos en lo que tiene que ver en los cargos de dirección y dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, para ir viendo cuáles son las ideas, que en realidad era uno de los objetivos, por no decir el más importante, digamos, ¿no? O sea, todo el relevamiento, por supuesto, que tenía que ver, era necesario también el abordaje teórico, pero la idea del trabajo
tenía que ver con una transferencia, digamos, ¿no? O sea, con poder brindar algún aporte al ámbito de los matriculados y las matriculadas en ciencias económicas dentro del Consejo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se plantean dos herramientas, ¿sí? Y también podemos denominarlas como una estrategia, ¿no? Para poder ampliar la diversidad de género y la mirada, sobre todo de género, teniendo en cuenta que en el Consejo hay por lo menos dos espacios, ¿sí? O sea, hay un espacio de género directamente dentro del Consejo, ¿sí? Que uno se puede acercar, puede escribir, tiene las vías de comunicación, y además hay una comisión específica que tiene que ver con... Sí, con género y diversidad. Con género y diversidad, lo cual está en línea con la perspectiva de este trabajo respecto de la concepción de género, porque es específicamente vamos a decir, de la mano con las cuestiones de diversidad de género, ¿sí? Entonces, cuestiones de género y de diversidad, ¿no? Entonces, no solamente con una base genérica, sino también con otros tipos de diversidades, ¿no? Que la idea es ampliarlo. Entonces, en ese sentido, como decíamos, tenemos, o por lo menos proponemos dos herramientas, ¿sí? Una herramienta tiene que ver con realizar la encuesta de manera más amplia, ¿sí? O sea, obtener una mayor cantidad de muestra, ¿sí? Y tal vez hacerlo en forma periódica, ¿sí? O sea, quiero decir, tal vez sea interesante, pero sí hacerlo en forma periódica, ¿no? Como para ver cómo evoluciona. Cómo evoluciona, exactamente. Sobre todo, ver cómo evoluciona a partir de la segunda herramienta, ¿sí? La segunda herramienta es una propuesta más bien pedagógica, ¿sí? Que tiene que ver con capacitaciones, ¿sí? Pueden ser cursos, pueden ser seminarios, pueden ser charlas, como esta charla, ¿sí? Pueden ser cursos, como el que podríamos ofrecer luego de esta charla, que tengan que ver con un contenido específicamente de cómo analizar el género, ¿sí? Cómo lo entienden las ciencias económicas y qué aportes realizar, ¿no? Cómo podríamos entenderlo, sobre todo para tanto saber, tanto aplicar en el ámbito en el cual uno esté trabajando, como también cómo impacta esto en el diseño de las organizaciones, en el diseño de los procesos, ¿sí? Que es necesario, y es una tendencia que se viene viendo en distintos ámbitos, en distintas disciplinas, que tenga una perspectiva de género, ¿sí? Tal vez adecuar los espacios de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, que se viene viendo también en varias organizaciones, creo que en el Consejo hay algo de esto también aplicado a partir del espacio y de la comisión, etcétera. Espacios como, por ejemplo, lactarios, ¿sí? Sí, que el Consejo Profesional lo tiene exactamente. No sé si 4 años o 3 años exactamente, tal vez me equivoco en el periodo exacto, pero sí en el último tiempo se ha implementado, se ha mejorado, también lo cuenta muchas veces la presidenta Gabriela Russo, que han incorporado, o sea, no es que quedó estático, sino que permanentemente incorpora algunas mejoras y novedades que se puedan implementar, así que... Exactamente, eso está, un buen ejemplo. Está bien comunicado, por eso lo menciono, porque seguramente quienes están viendo lo han visto, lo han escuchado, han sabido. Entonces, que tenga que ver también con conciliar la vida personal con la vida profesional, ¿sí? Entonces, ese tipo de espacios también para realizar denuncias sobre violencia de género, pero no solamente una denuncia, sino también el asesoramiento, ¿no? O sea, tal vez para gente que esté transitando por algún tipo de situación, que pueda tener un buen relevamiento, que pueda estar asesorada y que pueda brindarle la organización algún tipo de solución, ¿sí? Entonces, la idea va apuntado ahí, ¿sí? Como propuesta, que está también plasmada en el trabajo, lo pueden leer, tenemos 5 contenidos mínimos, ¿sí? Que no vamos a desarrollar acá, sino más bien es como para tener la idea, pero sí tener una idea de cuáles son los estudios de género, para qué sirven, en qué ámbito se aplican y cómo pueden, obviamente, ser implementados en el área de las ciencias económicas. La legislación vigente, que como pudimos ver, no hay tanto conocimiento en el ámbito de las ciencias económicas. Esto lo puedo ampliar porque para mi tesis doctoral también apliqué algún tipo de herramienta y lo pregunté en términos generales. Hay muy poco conocimiento al respecto, por lo tanto es interesante y necesario poder abordarlo. La idea de la vinculación en términos de violencias con el tema de género, ¿sí? O sea,
experiencias en base al género. Fundamental la idea de género y trabajo, géneros y economía, ¿no? O sea, cómo esto se ve, la importancia también, ¿no? de poder abordarlo, y la idea en el ámbito de las políticas públicas también, ¿no? Que es un tema de agenda. Vamos a ver ahora cómo se va desarrollando en este tiempo, pero en principio es un tema que sigue importando y sigue siendo de agenda, ¿sí? De agenda pública. Así que bueno, esta es un poco la propuesta, como para finalizar, digamos, algunas ideas, reflexiones finales, que tienen que ver con el aporte que pueden realizar los estudios de géneros a las ciencias económicas como un valor agregado, ¿no? Como que le puedan ver y poder realizar estos cambios a nivel organizacional, y esta necesidad también de pensarlo en cuanto al diseño, a la estructura organizacional, bueno, tener la perspectiva de género y también la cuestión de diversidades en general, ¿no? O sea, porque también tiene que ver con otras cuestiones disidentes o también con otras cuestiones de adaptación del medio a las personas para que puedan trabajar y desarrollar sus actividades de la mejor forma. Sí, ¿no? Tal cual, muchas veces también está como bastante cada vez más difundido lo que es la terminología conjunta de ahí, de diversidad, equidad e inclusión, que también me parece importante explicitar los temas de inclusión y considerar a las personas que tienen alguna discapacidad y tratar de relevar esas discapacidades que tienen diferentes tratamientos para incluirlos y tenerlo en cuenta, ¿no? Que eso también es importante en esta mirada general de lo que vos planteabas. Sí, es un muy buen punto, porque además la importancia no es a nivel solamente nacional, sino que es a nivel mundial, ¿no? O sea, hay normas ahora no recuerdo el número específico, pero hay una norma ISO que va hacia el ámbito de la inclusión, digamos, ¿no? Y todos los organismos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, o sea, todo va en esa vía, digamos, ¿no? Y es una tendencia que no es solamente de acá, digamos, ¿no? Es una tendencia mundial, con lo cual uno va también en esa vía, ¿sí? Por lo tanto, destaca, digamos, la importancia del tema. Bien, muchas gracias, Emanuel Oliverio, por acompañarnos en la apertura del ciclo de investigaciones del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas del Consejo, la primera sesión 2024. Bien, quería agradecer nuevamente por el espacio. La verdad que uno acá se siente muy cómodo, siempre. Y bueno, nada, tienen cualquier cosa a mi contacto, si me quieren escribir si están tocando estas temáticas o alguna cuestión que les haya interesado. El trabajo, volvemos a recordar, está publicado, así que lo pueden ver, y cualquier cuestión que surja ahí, podemos estar en contactos. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sesión, en la apertura, y los esperamos para las próximas ediciones del ciclo del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas del Consejo. Muchas gracias.